Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar que organizamos desde el Ministerio de Industria y Comercio, de las actividades que venimos haciendo y como siempre en el marco del programa MyPyme Compite, como parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. En esta ocasión lo hacemos en coordinación con el proyecto FOMIPymes de la Cooperación Técnica de Taiwán, que también es un proyecto ejecutado por el MIC. Bueno, después de un año de organizar este tipo de actividades, creo que ya la mayoría me conoce. Soy Máximo Barreto, para los que no me conocen, ¿verdad? Estoy como director general del Gabinete Técnico del MIC y coordinador del programa MIPYME Compite. Estaba previsto que hoy estuviera con ustedes el viceministro de MIPYMES, el doctor Isaac Godoy, quien por imponderables de última hora no pudo estar. Entonces voy a ejercer nuevamente el rol de moderador de este webinar. Bueno, es un gusto estar nuevamente aquí y en especial para tratar esta temática tan relevante para nuestra competitividad como para las personas, como instituciones y como país, como es el tema que nos trae hoy aquí, que es la gestión del conocimiento, ¿verdad? Hemos querido iniciar el tratamiento de la temática de gestión del conocimiento desde una conceptualización teórica por parte de expertos específicos en la materia, sino más bien desde la perspectiva más práctica del día a día por parte de un empresario de una MIPYME como innovador, que además es profesor, que ya les voy a presentar, y por lo tanto él nos va a compartir su enfoque más pragmático. En este caso, el formato que hemos elegido para el webinar de hoy es un formato de entrevista-diálogo con el conferencista y comentarios a través del chat. Ustedes pueden hacer en cualquier momento del transcurso del webinar, pueden enviar sus comentarios o consultas a través del chat. Bueno, por el número de participantes no podrán hacer sus consultas directamente a viva voz, pero sí que vamos a dejar un espacio de 15 a 20 minutos para leer los comentarios y preguntas que nos envíen. Bueno, siguiente lámina, por favor. Como les decía, esta actividad la organizamos en el marco del programa Mi Pyme Compite, en colaboración con el proyecto FOMIPymes. El programa Mi Pyme Compite es un programa de cooperación financiado por la Unión Europea, con un horizonte de implementación de 4 años entre 2019 y 2023. Tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las MIPYMES y está siendo implementado por 5 socios implementadores por parte del sector público. Está el Ministerio de Industria y Comercio. También nos acompañan como socios implementadores 2 gremios del sector privado de Paraguay, la UIP y la FECOPROD, y también 2 organismos internacionales como son la ONUDI y el Grupo Banco Mundial. El MIC en este caso ejerce un doble rol. En primer lugar, implementa uno de los componentes del programa, que es el componente de fortalecimiento institucional, en el marco del cual hacemos esta actividad. Y el segundo rol es el de coordinador y articulador entre socios implementadores y entre los componentes del programa. Por su parte, el proyecto FOMIPymes, financiado por la Cooperación Técnica de Taiwán, tiene como objetivo general mejorar el sistema de apoyo empresarial de los sectores clave en Paraguay y también se implementa en el periodo 2019 a 2022 por el Ministerio de Industria y Comercio y la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Por parte del Ministerio de Industria y Comercio lo implementa directamente el Viceministerio de MIPYMES. Bueno, antes de presentarle a nuestro conferencista, a nuestro protagonista del día de hoy, les recuerdo algunas pautas de participación. En primer lugar, que pueden participar escribiendo sus consultas a través del chat y comentarios en cualquier momento del webinar. Recordarles también que esta sesión será grabada al igual que las anteriores para que también los compañeros, colegas que no pueden estar hoy, que puedan aprovechar este conocimiento. Eh, Recomendación que configuren bien el audio para que puedan prestar atención, digamos, y recibir bien el audio, escuchar bien, digamos, la conferencia, la participación de nuestro protagonista el día de hoy. Informarles también que vamos a distribuir material utilizado en esta sesión y se enviará también el certificado de participación. Por último, solicitarles, como siempre, que puedan cumplimentar el formulario de evaluación. Para nosotros siempre es muy importante contar con su opinión acerca de nuestras actividades y esto es anónimo y no les tomará más de un minuto. Bueno, ya pasamos a presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Él es Carlos Fonclara. El señor Fonclara cursó estudios universitarios hasta tercer año de ingeniería agronómica y posteriormente recibió diversa formación complementaria, así como cualificación como consultor
a través de la CEPROCAL, ¿verdad? Inició su actividad formal en la panadería La Palmera, que todos conocemos, una empresa muy conocida en Paraguay, en el año 1978, donde desempeñó diversas funciones, desde receptor de rajas, leña, ¿verdad?, a gerente de producción, y llegó inclusive a presidir el directorio de la compañía. A partir de 1980 asistió a ferias internacionales en Europa, lo que le abrió la mente a otras perspectivas. Tuvo la suerte de tener como profesor al experto Raymond Calvel y es egresado de la American Institute of Baking. Recreó el proyecto y plan de estudios del Centro de Capacitación de Panaderos y Confiteros del Paraguay en el año 1989, incorporando esta área al SNBP con colaboración de la GTZ. Innovó creando panaderías dentro de estaciones de servicio y creó Els Fanals, restaurante de comida catalana y pizzería. También es profesor en la Universidad San Ignacio de Loyola en el Diplomado de Gestión Gastronómica. En el Centro de Industriales del Chaco de Argentina realizó diversas consultorías en empresas del sector gastronómico e industrial. Bueno, Carlos, bienvenido. Buenas. Bueno, Conectado. ya estamos ¿Cómo están? conectados. Bueno, Muy bien. Sí, sí. excelente. Muy Bueno, buenas primero, tardes. Antes que excelente, nada, Carlos. agradecer la gentileza de Palmira de que me haya invitado para este webinar, que para mí es una cuestión novedosa, ¿verdad? Y bueno, estoy acá dispuesto y a ver si puedo despejar las diferentes consultas que puedan ir apareciendo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Decirte primero que es un gusto para nosotros contar con tu presencia, con tu participación y colaboración en esta actividad tan importante, aunque sea en el formato virtual, que es lo que nos impone hoy la situación de pandemia y distanciamiento. Bueno, desde el Ministerio de Industria y Comercio, decirte que conocemos bastante bien tu trayectoria, muy marcada por la calidad de producto y servicio y por la innovación constante en tu quehacer diario, como profesor, como docente y como empresario también. Eh, en tu vida sabemos que has tenido que sortear diversos momentos desafiantes y tu propia trayectoria, donde iniciaste, digamos, como receptor en el área de leña de la empresa que habíamos mencionado, La Palmera, como veíamos también en tu perfil, ¿verdad? Y que eso ya de por sí ya nos dice mucho. Y de tu experiencia como empresario y también como profesor, la primera consulta que quisiéramos que nos cuentes es qué papel o qué rol desempeñó el conocimiento en tu trayectoria y qué significa para vos el conocimiento. Bueno, de hecho, el conocimiento es un desafío permanente, un desafío constante de tratar de encontrarle respuestas y soluciones a las situaciones que se van dando. Esto se va adquiriendo en el tiempo y se va adquiriendo con una posición de búsqueda y de cuestionamiento. O sea, el cuestionar permanentemente cómo se hacen las cosas, cuestionamiento de la perspectiva positiva, ¿verdad? ¿Cómo se hacen? ¿Por qué se hace? ¿Qué razón tienen para ir por acá o qué razón tienen para ir por allá? Entonces, todo ese tipo de cosas nos va a permitir y nos va permitiendo en el transcurso del tiempo ir dando respuestas a muchas cosas, y yo creo que esa acumulación es lo que hoy podemos llamarle conocimiento. Cuando nosotros tenemos la actitud de decir eso no se puede resolver o eso no tiene solución, es donde nos estamos negando la posibilidad del conocimiento. Entonces, a partir de allí, yo tengo muy marcado mi vida en función, yo soy el último hijo de 5 y tuve la suerte de crecer muy al lado de mi padre. Entonces, prácticamente desde los 8 años yo lo acompañaba en tantas sus gestiones laborales, empresariales o deportivas, a la cual me enfermó con el Nacional Querido, ¿verdad? Entonces, siguiendo todo ese tipo, esa trayectoria y viendo la capacidad que tenía mi padre de resolver las cosas, con una calma que uno dice, ¿de dónde saca esta calma? ¿De dónde saca esta tranquilidad? Esa calma y esa tranquilidad venía acompañada de su conocimiento de cómo enfrentar situaciones. Entonces,
en todo ese proceso, yo tuve, digamos, conocí de electricidad, de carpintería, de mecánica, porque mi padre decía, el panadero no solo tiene que saber hacer pan. Entonces, todo ese tipo de proceso, y hay una anécdota que a mí me quedó muy fuerte, muy marcada. Un día estábamos haciendo estaba yo pasando herramientas y él estaba reparando una camioneta de Soto del año 54 y se me cayó un destornillador y el destornillador cayó sobre el dínamo. Entonces, hoy me van a preguntar qué es el dínamo, hoy ya no existen en los vehículos, pero ese dínamo chispoteó de una manera terrible que terminó fundiéndose el destornillador y no sé ni cómo no nos quemamos. Y me dijo, esto es para que nunca más se te caiga una herramienta cuando estás trabajando sobre un motor. Fíjense, ese tipo de aprendizaje es el que va nutriendo la capacidad del conocimiento. Muchas gracias, Carlos. Bueno, por lo que vemos es un aprendizaje muy basado también en la experiencia, ¿verdad? En el día a día. Uno aprende, digamos, haciendo, en tu caso también, y también a través del conocimiento. Sabemos bien que sos también docente. Y quisiera, con mi siguiente pregunta, tratar de centrar un poco más el tema, porque hablar de conocimiento parece bastante genérico. Cada profesión, cada puesto de trabajo, cada institución o empresa necesita saber cosas de repente específicas y particulares. Entonces, desde tu opinión, ¿cómo podemos hacer para identificar qué tipo de conocimiento es necesario? Bueno, yo creo que el conocimiento necesario está encuadrado en las necesidades que se dan en el punto y en el puesto de trabajo. Yo fui miembro del consejo del SNPP hasta su final, en la época del gobierno de Guasmosi, y yo no podía entender lo que era el presupuesto. Hasta que una vez vino alguien y me explicó, me dijo, mira, malversación es que si en el presupuesto dice que son tubos de fluorescentes y vos compras focos a rosca, eso es malversación. Y me llevó un tiempo entender, porque yo decía, en la actividad privada yo necesito luz y puedo poner foco de rosca o puedo poner el fluorescente. Pero es esa necesidad de aprender en función a lo que estoy haciendo, ¿verdad? Trae las cosas. Y acá es para mí, creo que yo, cuando me invitaron para hacer esto, lo primero que pensé fue en la escuela. Y hoy la escuela no nos enseña a pensar. La escuela nos convierte en elementos mecánicos, ¿verdad? Entonces, cuando yo egreso del Colegio Cristo Rey, sí, tenía título de bachiller, pero física, química, biología, lo salvaba porque tenía que salvar nada más. Pero cuando yo entro a la panadería, y ahí voy, digamos, cuando yo entro a la panadería, sí me tengo que preocupar en cómo funcionan las transformaciones químicas en el proceso de fermentación. ¿Qué función cumple la levadura? ¿Y qué función cumplen las temperaturas en las cuales se tiene que fermentar? Y eso a mí me obliga a meterme en mi mundo y aprender. Porque yo no aprendí en el colegio. Utilicé las herramientas del colegio, pero utilicé esas herramientas para poder llevar a un campo que era mi campo práctico. Entonces, el panadero es electricista, es mecánico, es carpintero, y después al final es panadero, pero tiene que saber de física, de química, de biología. Entonces, cuando se escuchan algunas definiciones, como días pasados, el famoso queso con agujerito, ¿verdad? Entonces, uno dice, pues, vos pasaste por la universidad y estás hablando de microorganismos negativos. En cambio, no hablaste de los microorganismos positivos que son los que generan la fermentación. Y esa aplicación al tema en particular es una cuestión que tenemos que exigirnos a nosotros mismos. O sea, si yo no sé hoy algo, tengo que investigar. Y le digo que yo no me acuesto con la pregunta. Y si me acosté con la pregunta a las 2 o las 3 de la mañana, me despierto con la respuesta.
Entonces, esa intención de investigar y de cuestionar que las cosas que estén funcionando funcionan, pero no sé por qué. Entonces yo tengo que centrarme en eso. Bueno, ahí ya nos comentas bastante claramente el conocimiento aplicado que de repente uno requiere, más todavía en el ámbito privado donde uno se debe, digamos, es necesario que uno domine siempre lo que hace, ¿verdad? Estudiar mucho, dominar lo que hace, tratar de comprender las bases de lo que está trabajando y de lo que está emprendiendo. Y también, asimismo, la capacidad de tener una mente amplia, ¿verdad? Ser un poco más heterodoxos, estar abiertos a aprender, ¿verdad? No siempre tenemos todas las respuestas de entrada y eso también se gana mucho con la experiencia que te tocó vivir, ¿verdad? Y eso me lleva a al siguiente tema que quisiera comentar contigo, considerando que el conocimiento es tan importante y a todos los niveles y que tenemos también muchas oportunidades de mejora en nuestro país en ese campo y por decirlo, por mencionarlo de alguna manera, siendo además un país con un bono demográfico tan importante, donde los jóvenes tienen grandes capacidades. En ese sentido, ¿podrías decirnos qué peso tiene la educación y la cultura de país para generar mentes pensantes y promover la generación de conocimiento? Bueno, yo te había mencionado en la pregunta anterior el rol de la escuela. Y el rol de la escuela hoy tiene que ser el generar cuestionamiento, el gestionar la capacidad de análisis. Y creo, y me disculpan los que están en educación, pero esta cuestión de las respuestas, ¿cómo le llaman las funciones, las respuestas múltiples? Es la mejor forma de enseñarle a un chico a no pensar. Porque lo que está haciendo ahí está haciendo tatetí. Tuve un profesor de historia, al cual recuerdo con muchísimo cariño, el profesor Ramírez. Él daba clases y gritaba, porque nosotros éramos unos grandes quilomberos, éramos 42 alumnos, y cada vez gritaba más fuerte. Y a mí me apasionaba la forma que él enseñaba, pero a mí no me apasionaba agarrar el libro, por ejemplo, ¿verdad? Y el día que llegaba al examen, él no preguntaba nada de lo que estaba en el libro, él preguntaba de lo que dio en clase. Y entonces, y ahí era generar y gestionar esa avidez de información. A él nunca le importó la fecha, sí le importó cuáles fueron las consecuencias de los actos que se hayan dado en la historia, ¿verdad? Bueno, entonces, y a partir de allí nos lleva a nosotros que siempre decimos, un grupo de compañeros que somos egresados del mismo año, que nosotros muchas veces tenemos problemas con la gente, porque antes que empiece la gente a analizar, nosotros ya lo pensamos todo. Y eso nos dio el colegio. Tuve un profesor de física que a las 12 menos cuarto salíamos de clase de la mañana y decía, ¿quién quiere venir al laboratorio esta tarde? A la 1:15, 1:30 estábamos todos. Desarmamos ventiladores, desarmamos radios, desarmamos planchas y después que desarmamos todo teníamos que volver a armar. Y esa investigación es la que hoy nos está dando en la enseñanza, en la educación. Cuando a un chico le preguntas por qué sucede esto, y se quedan pensando, no tienen elementos, porque los elementos son los que hay que ir contribuyendo en términos de la escuela. Y tengo un caso para mí emblemático, Carmelo Rodríguez. Carmelo Rodríguez trabajó conmigo 35 años. Y él fue depositado, teniendo 12 años, fue depositado en La Palmera por sus padres, por su tío. Depositado porque de lunes a sábado él vivía en La Palmera. Carmelo Rodríguez no sabía leer ni escribir, pero él traía el periódico, agarraba el diario y le decía a sus compañeros, vaya y a ver. Y los compañeros le empezaron a enseñar lo que decía en cada titular, en cada... Carmelo Rodríguez aprendió a escribir y a leer por su propia cuenta. No tuvo maestro, más que sus compañeros. Y yo, sinceramente les digo, yo rindo siempre un homenaje a Carmelo, porque Carmelo llegó a usar pipeta
para medir las esencias. Y hoy le decía a un estudiante que es una pipeta y no saben qué es. Carmelo usó pipeta. Usaba balanzas con 2 o 3 decimales. Él hacía pan. Él hacía postres. Él hacía helado. Y tiene una memoria de elefante. Acaba de cumplir 70 años. Entonces, ¿pero qué le movió a Carmelo? Mi yagua y callejero y ya porque le tiraron ahí, ¿verdad? Y él que tuvo la actitud de decir, voy a aprender, necesito aprender. Yo le decía, Camba, ¿cómo da la receta de tal cosa? Para no ir yo a buscar a mí, ¿sabes? Y empezaba, me bajaba toda la receta. Y ese tipo de actitud, donde vos decís, no tuvo familia, no tuvo educación, pero el tipo es un capo. ¿Por qué? Porque él nos permitió. Y nunca me voy a olvidar una noche, un día que teníamos una fiesta y estaba chagre. Y viene y me abraza y me dice, la a estudiamos, uy, como hace, entonces, y eso para mí fue muy fuerte, porque él aprendió caminando, él aprendió preguntando. Entonces, y esa es la cuestión que yo creo que hoy hay que insistir en la educación. No se soluciona con la computadora, es una bola de la N7. No se soluciona con la computadora. Se soluciona con saber usar la computadora y utilizar para buscar. Sí, te respondí. Totalmente, Carlos. Sí, me quedo con algunas ideas claves sobre este tema. Me gustaría profundizar un poquitito más, ya que lo mencionaste. El ejemplo que nos diste habla de una persona autodidacta, proactivo, con esa actitud de querer aprender, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos con nuestro sistema educativo que pareciera muy tradicional todavía? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para cambiar ese chip y de instalar eso en nuestro sistema, Carlos? Hay un componente muy fuerte en la estructura educativa y es un componente ideológico. O sea, la generación de estudiantes y de ciudadanos que no tienen capacidad de pensar es la generación de lúmpenes, de gente que no tiene ningún tipo de perspectiva. Y ahí es donde tenemos nosotros, padres, abuelos, ciudadanos, tenemos que presionar a que se cambie el sistema educativo y que podamos tener la generación del pensamiento. Yo recuerdo que cuando estábamos en Cristo Rey no había centro de estudiantes, pero nosotros conseguimos, porque ahí es muy interesante nuestro proceso. Hasta el 3er año tuvimos un director que era un militar. Nosotros nos cagaban a sopapos. Nos manejaban con un silbato. En el colegio sonaba un silbato y sabíamos que alguien estaba haciendo alguna macana. Nos pegaban con cadenilla de acero inoxidable o con una, yo tengo por ahí una marca de un medallón que ligué por la cabeza, ¿verdad? No habrá sido porque estaba sentado quietito. Y hasta 3er año fue así. A partir del hasta el cuarto, quinto y sexto curso tuvimos profesores completamente con otra tendencia. Y entonces ahí se creó lo que nosotros le llamábamos la perrera, que era donde nos juntábamos los perros, que fue lo que generó después el centro de estudiantes. Cuando uno entraba a la perrera, tenía un primer cartel que decía prohibido prohibir. Y fíjense el contenido que tiene esa frase. O sea, la prohibición es una anulación a la capacidad de análisis y de crecimiento de la gente. ¿Por qué yo voy a hacer cosas que, entre comillas, están prohibidas cuando sé que están mal hechas? Entonces, la decisión de no hacer algo malo no es porque está prohibido, es porque yo, ciudadano, decido no hacerlo. Y esa es la parte central para mí del proceso educativo.
Y hoy con todos los elementos que tenemos, computación, internet, teléfono, y poder llegar al mundo como llegamos. Me acuerdo, mi hermano vivía en España y enviaba una carta y tardaba 3 meses en llegar. Hoy tarda 3 segundos, si es que tarda 3 segundos, ¿verdad? Y hay que aprovechar eso. Aprovechemos eso para investigar, aprovechemos eso para saber el porqué de cada cosa. Excelente, Carlos. Bueno, de hecho que hoy tenemos muchas herramientas que, así como decís, deberíamos aprovechar, ¿verdad? Para poder usar en función de desarrollar nuestro pensamiento crítico, así como dijiste, la capacidad de pensar. El prohibido prohibir a mí me viene a la mente muy relacionado con la creatividad, ¿verdad? La capacidad de desarrollar el pensamiento crítico y creativo, así como lo hizo tu ejemplo Carmelo Rodríguez, ¿verdad? Él a través de eso de intentar sobresalir por sí mismo, de intentar conocer, de aprender, de tener esa apertura, él consiguió el éxito, ¿verdad? Yo creo que ese despertar de ese tipo de pensamiento es lo que falta, digamos, desarrollar más en nuestras instituciones educativas, ¿verdad? Así como lo hicieron ustedes en la perrera, ¿verdad? Que después eso se convirtió en un espacio, me imagino, de diálogo, de creatividad, desarrollaban ahí el centro de estudiantes. Yo creo que todo eso sin duda contribuye a construir el conocimiento, ¿verdad? Y sobre eso quería también hacerte una próxima pregunta bajo esta visión constructivista del conocimiento. Si desde tu perspectiva, ¿qué actitudes o habilidades deberíamos tener como personas para generar y poder compartir conocimiento con los demás? Vos acabas de dar la última palabra, compartir. Un conocimiento egoísta, conocimiento que solamente queda en mí y no se transmite, no tiene valor. No tiene ningún tipo de valor. El conocimiento tiene que ser compartido. Y en ese proceso de compartir, no solo le estoy enriqueciendo a quien le comento. Entre paréntesis, a mí me tildan de profesor acá en la presentación y yo digo más bien soy capacitador, ¿verdad? Entonces, ese compartir a mí me permite que cuando me hicieron la pregunta o cuando transmití el conocimiento, yo ya estoy generando internamente nuevos elementos para reforzar eso. Enseñando en la universidad, yo empecé enseñando, creo que 2 materias o 3 materias, terminé enseñando 5. Y en una oportunidad, uno de los alumnos me preguntó algo que no estaba relacionado al tema en particular, pero que tenía cierta relación. Y le contesté. Cuando terminé de contestarle, el alumno me dice, profe, ¿por qué vos contás todo lo que sabes? Y con el perdón de la palabra le contesté, ¿y para qué carajo voy a guardarme yo lo que sé? ¿Verdad? Si lo que yo sé te puede ayudar a vos. ¿Sí? Y lo que yo sé y no transmito, no lo voy a, si lo llevo a la tumba no le sirve a nadie. Entonces, ese conocimiento tiene que ser transmitido. Y yo le voy a decir una cosa, la satisfacción de tener gente que te diga, como me pasó en el Chaco argentino, cuando me decía, maestro, gracias a lo que vos nos enseñaste, hoy mi panadería sigue funcionando. Y me queda chica la camisa cuando escucho una cosa como esa. Me hincho como un sapo, ¿verdad? Y esa satisfacción de haberle transmitido eso. Y era una experiencia así muy simple. Ellos utilizaban, la Argentina tiene una de las mejores harinas del mundo. Pero cuando yo hago la pregunta, ¿qué porcentaje? Porque damos matemáticas en la panadería. ¿Qué porcentaje de agua absorbe tu harina? No sabían, porque no medían. Primero luego no pesaban la harina. Agarraban de la bolsa, nomás descargaban y ya estaba. ¿Cuánto de agua le ponen? Ahí hicimos el proceso de enseñarle porcentaje. Miren que yo enseñando matemáticas, precisamente no era el más destacado en la época de colegio, ¿verdad? A mí que me hablen de fútbol y eso, ahí estaba firme. Y hacemos la prueba. Con esa prueba, ellos estaban teniendo una absorción del 43%.
Le digo, mañana cada uno trae 1 kilo de harina de la que están utilizando. Se llevó 1 kilo de harina cada uno trajo. El que no trajo se fue de vuelta a traer su harina. Se le puso una jarra con 1 litro de agua. Enseñarles otra vez la densidad del agua en función al peso. O sea, 1 litro de agua es 1 kilo. No sabían. Aprendieron. Bueno, vamos a empezar a amasar a mano. Cuando empiezan a amasar a mano, terminan con un porcentaje del 60% de absorción. Esos 17% estaban regalando. Y esos 17% son los que hoy le permiten decir a ese alumno, gracias maestro, porque gracias a lo que me enseñaste yo hoy estoy salvado. Usaban un tipo de harina que la harina 4.0, una harina que tiene poca absorción, pero ellos usaban eso. Y fue muy simpático porque me dice uno de los alumnos, no, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir usando 4.0. Entonces yo así, con mi proverbial simpatía, le dije, jódete. Y seguí dando la clase. En el descanso, se me acerca el presidente del centro y me dice, Carlos, no puedes tratarle así a los alumnos. Y que se vayan a la mierda, Leo, si no quieren aprender, es un problema. Ese alumno asistió nuevamente al año siguiente a mi curso. Y cuando yo le decía, Teo, ¿cómo anda tu harina 4.0? 20% no ya uso, profe. ¿Verdad? Pero hay que desafiar. O sea, hay que generar el desafío. Y el desafío tiene que tener un contenido científico, tiene que tener una explicación. No es un desafío por desafío. Tiene que saberse por qué se le está desafiando. Entonces, un alumno que se hizo loco y le metió 90% de agua. Su jefe me llamó y me dijo, ¿vos estás loco para enseñarle eso? No, yo no le enseñé, le dije. Yo le dije que vayan probando hasta dónde absorbía el agua. Le salió un pan que le aplaudió el barrio, ¿no? ¿Verdad? Pero, y el tipo se atrevió y empezó a probar. ¿Pero por qué? Porque se le dio la posibilidad. Y ese compartir es fundamental. No hay vuelta de hoja. O sea, yo aprendo cuando enseño. ¿Por qué? Porque las preguntas que me hacen los alumnos son las que me disparan muchas veces la respuesta. Excelente, Carlos. Y no, hablaste aquí de compartir, ¿verdad? Que es un tema muy importante, pero también de animarse, ¿verdad? De experimentar, de probar, ¿verdad? Y yo quería volver un poco atrás sobre lo que hablamos en preguntas anteriores. ¿Cómo podemos hacer para conjugar ese conocimiento que se genera tradicionalmente desde la escuela, pero también el conocimiento que viene de la calle, el conocimiento que viene del trabajo, el conocimiento que viene del día a día? O sea, ¿cómo hacemos para valorar suficientemente también eso y usar para nuestro aprendizaje y para nuestro día a día? Miren, yo crecí en La Palmera. Vivía en La Palmera a partir de los 7 años. Y de ahí hasta los 19 viví en el barrio. Yo suelo decir algo que muchas veces me dicen que no diga más. Yo vivía en un barrio de putas y borrachos, ¿verdad? La manzana de enfrente a la panadería eran todos lumbanares. Y de noche llegaban porque era el puerto de Asunción, ¿verdad? Y de noche era una borrachera, pero de aquella. Yo tenía que aprender a vivir en ese medio. Y mi padre me marcó muy bien los puntos. Hasta las 6 de la tarde vas a estar en la calle. A partir de las 6 de la tarde, adentro. Teníamos una cuadra en un lugar donde jugábamos fútbol que ya estábamos más alejados. Pero habían carros con mula. Una vez se me cayó la pelota y yo me metí debajo de la mula, ¿verdad? Me dijo, la próxima vez la mula te puede meter una patada. Yo experimenté, yo hice cosas. Un día me picaba el pie y no sabía por qué. Claro, yo andaba por el bajo, andaba por el río. Y estaba lleno de pique, había sido. Ahí aprendí lo que era el pique, pero porque yo experimentaba y porque crecí en libertad. Esa es una de las cosas que para mí es fundamental. Y esto que estamos hablando del colegio. El colegio tiene que llevarle a la práctica a lo que le enseñan a los chicos. Cuando yo hablo del tema del ventilador del país Solís, hoy se le pregunta a un chico por qué funciona un ventilador y dice porque tiene corriente eléctrica.
Y le decía, bueno, ¿cómo funciona el mecanismo? Porque hay cosas que la tecnología pudo haberse adelantado muchísimo con todo este tema de la cuestión electrónica. Pero los motores siguen siendo mecánicos. Y eso tienen que saber por qué funciona. Entonces, la escuela tiene que bajar. La calle te enseña, pero hay que dejarle que salgan a la calle. O sea, hoy, por el famoso temor a que le pase algo. Cuando yo tenía 7, 8, 9, 10 años, también me podía pasar algo. Pero mis padres tenían el convencimiento de que yo tenía las herramientas para resolver si me pasaba algo. Y esas herramientas hoy los padres tenemos que darle a los hijos, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que yo creo que es fundamental, darle la confianza, pero darle, digamos, los elementos. Cuando no tenés elementos para analizar algo, no tenés camino para salir adelante. Entonces, esas son cosas que yo creo que son muy importantes y hoy hay un divorcio entre la práctica y la enseñanza, ¿verdad? Hay un distanciamiento que tenemos que empezar a cortar. Soy un convencido de la formación técnica, pero esa formación técnica no va a ser lo suficientemente, digamos, positiva si el alumno no sabe leer, no sabe escribir, no sabe razonar, no sabe hacer una simple operación aritmética sin tener que prender la calculadora. Mi viejo me ponía una bolsa de 50 kilos de harina. La mitad de esto de 1 kilo. La mitad del resto de 1/4 y de medio. ¿Cuántas bolsas cuántos paquetes te va a salir de medio y 1/4? A los 2 minutos ya tenía un cojorrón encima, ¿verdad? Es cierto, hoy estábamos con la historia, que no hay que pegarle a los chicos. Está toda la historia. Genial. Pero te exigía pensar. Te obligaban a pensar. Hoy todos creen que van a resolver prendiendo la computadora. No sé Así si mismo, va Carlos. por ahí. Sí, sí, clarísimos tus ejemplos. También hablabas en lo último de la importancia de la aplicación práctica del conocimiento, ¿verdad? En nuestro día a día, ¿verdad? Y tengo una última pregunta antes de pasar a leer las preguntas de los participantes. Les animo a que hagan más, ya hay unas cuantas en lista de espera, pero tengo una última para ir cerrando nuestro diálogo y después dar espacio a los participantes, ¿verdad? Como profesor y como empresario, ¿qué recomendaciones prácticas podrías darnos para gestionar el conocimiento en nuestras organizaciones, sea una empresa o una institución? Miren, yo creo que no hay que inventar la pólvora ni la rueda. Los japoneses lo hacen que cada X tiempo se reúnen con todos los funcionarios a encontrar el proceso como para ir abaratando, acortando costos, tiempos, ¿verdad? Yo y tengo una crítica muy, muy especial hacia los dueños de empresas. Nosotros nos seguimos comportando como patrones. No somos colaboradores, no estamos inmersos dentro del sistema. Tenemos que hablar con nuestros funcionarios, tenemos que hablar con nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo se va a procesar un determinado producto? Y acá les doy un ejemplo que me viene en este momento a la mente. Les mencionaba que yo tuve la posibilidad de formarme con el profesor Calvel y fui a un curso a Buenos Aires y en esa oportunidad, entre todas las cosas que él enseñó algo en particular que se llama autólisis. Después de unos días yo llego a Asunción, yo estaba en Asunción y solamente en ese momento habían 2 molinos en Paraguay. Y recibimos una harina que era absolutamente imposible panificar. Salía cualquier cosa. O sea, entraba el pan al horno y en lugar de crecer se achicaba. Yo llamo al laboratorio del molino y le pido que me envíen un alveograma, que es el análisis de la harina. Cuando veo el alveograma, digo, no, este tiene solución. Le llamo, ahí los panaderos estaban, porque eso también. En este proceso de comunicación, mis compañeros de trabajo, los panaderos de las diferentes cuadrillas,
tenían metida la calidad como una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque ellos, primero que se veían beneficiados por la calidad, cada día trabajaban más y cada día ganaban más, porque ellos ganaban por producción, no ganaban fijo. Y esa es una cuestión que tenemos que poner en el tapete. Nosotros como empresarios tenemos que darle incentivos a nuestra gente para que vaya siendo más productiva y que le vengan beneficios propios. Entonces, le llamo a uno de ellos, a dos de ellos, al maestro y al amasador, y les explico el proceso que teníamos que hacer. Es un proceso muy complicado, teniendo en cuenta el volumen de producción que teníamos. Y acá hay una cosa que es muy simpática, el idioma. Yo les expliqué en castellano. Entonces Catalino se fue, le explicó a su compañero su traducción, y después un rato ya vinieron entre cuatro. Pero cuando entraron los cuatro a mi oficina, los cuatro entraron hablando guaraní. Y ese es un tema fundamental en nuestro país. Si no hablamos guaraní y no podemos transmitir eso a nuestra gente, porque nuestra gente sigue pensando en guaraní. Si no transmitimos en guaraní para que entiendan, se van a ir y van a estar masticando, que es lo que se le dijo en castellano. Bueno, la explicación fue toda en guaraní. Hicimos la discusión entre los cinco de cómo íbamos a hacer. Ellos dieron la solución, no yo. Ellos dieron la solución de cómo hacerlo. Yo creo que esa noche no dormí porque me quedé pensando todo que iba a salir al día siguiente. Lo único que le voy a decir que cuando llegué de vuelta, les quedaba chica la cara con la sonrisa que tenía mi persona. ¿Cuál añade de producto? Iba a ver otra porquería, o sea, pues, ¿cuál añade de producto? A las 7:00 me llaman del laboratorio, me llaman del molino. El gerente comercial me dice, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo estás haciendo para sacar ese pan? No te voy a contar porque el técnico que se fue conmigo al curso es el que tenía que haberle enseñado al resto de la gente. Pero él no aplicó. Y además te voy a decir una cosa. El resto de las panaderías no tienen el personal, no tienen la gente como la que yo tengo. Entonces, esa es una cuestión. Y el estar cerca. O sea, yo no puedo enseñar algo que no sé. Yo no puedo exigir algo que mi gente no sabe cómo hacer. Y mi gente tiene que tener metida en la cabeza que tienen que preguntar. Si no preguntan, me van a ligar el cojorrón, ¿verdad? Excelente, Carlos. Bueno, muchas gracias. Con esto cerramos nuestro diálogo, ¿verdad? Ahora vamos ya al público, que hay muchas preguntas. Quisiera leerte una primera de Juan Manuel Zamudio. Él dice, ¿qué estrategias recomienda implementar para motivar a pensar a personas de diferentes backgrounds, para generar curiosidad suficiente, para generar y aprender conocimiento útil, sobre todo en esta época digital en que se valora el conocimiento digital? Creo que el conocimiento digital es una herramienta. El conocimiento digital nos permite acceder a muchas más cosas de las que podíamos acceder antes con los libros, ¿verdad? Yo tengo ahí una colección de enciclopedia de Hispania que no creo que vuelva a abrirla en mi vida, porque yo directamente hoy voy a internet y tengo todas esas respuestas. Pero, ¿qué hacer básicamente? Primero, yo creo que el líder tiene que estar comprometido en este proceso. Y en ese proceso tiene que estar comprometido a enseñar. Primero que él aprenda, porque si él no sabe no va a poder transmitir. Y segundo, con eso tiene que comprometerse a transmitir. O sea, volvemos a lo que hablamos antes. Si no hay transmisión del conocimiento, ese conocimiento no tiene valor. Y la motivación, pónganle la zanahoria adelante, gente. Muéstrenle que con eso van a construir su vida, que su vida va a tener un valor, no va a ser uno más, va a ser un Carmelo Rodríguez, que no es uno más, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que generar valor en el resto de la gente.
Y nosotros como líderes de organizaciones tenemos esa responsabilidad. No sé si le respondí la pregunta a Juan. Excelente, Carlos. Bueno, hay un comentario de Hernán Contreras que tal vez podrías complementar. Él dice, por esa falta de querer pensar de la gente, ahora es más fácil decir que uno no sabe antes de que buscar la manera de hacerlo, o al menos intentarlo. Mira, cuando estoy buscando porque esto a mí me generó sentarme a anotar un poco algunas cosas. Cuando uno responde no sé, no puedo, es porque no está dispuesto a conocer, ¿verdad? Entonces, lo único que no podemos hacer es vivir después de muerto. Nos morimos y ya no podemos resucitar, por lo menos a nosotros no nos va a tocar, ¿verdad? Pero esa falta de respuesta a las cosas es la que nos tiene que motivar, nos tiene que desafiar. O sea, no se puede, sí se puede. Se puede y se puede por un camino o por otro. Compartan, analicen, discutan cuál es el camino más corto y el más efectivo. Entonces, creo que esa es un poco la respuesta básicamente para lo que acaban de plantear. Así mismo, Carlos. Hay otra pregunta de Margarita, un comentario. Ella dice, la formación debe ser para saber hacer y para saber ser. ¿Es así, según su opinión? Para saber hacer tenés que tener conocimiento y el saber hacer te lleva a hacer, ¿verdad? Entonces, hoy a mí no me pueden poner el título de panadero si yo no sé hacer pan. A mí no me pueden poner el título de instructor de costos si yo no sé hacer costos. O sea, yo tengo que haber aprendido eso, ¿verdad? Y en ese proceso soy. Y le digo, yo sigo aprendiendo. En el tema, por ejemplo, en el tema costos. Se me ocurrió un día inscribirme a un material que pasan información de costos. Todos los días de por medio yo recibo información sobre eso. Ya no me da el cuero para leer, ¿verdad? Pero ese es el proceso. El proceso de que a la medida en que hago, soy. Respondo un poco de eso a Margarita. Gracias, Carlos. Dice también Carolina Leguizamón. Excelente, señor Carlos. Estoy de acuerdo en contar lo que sabemos. Muchos no quieren contar por si le hacen competencia, pero yo creo que no es así. Tal vez podrías complementar un poco ese comentario. Yo tenía 12 años y estaba muy cerca de mi viejo. Mi viejo fue dirigente gremial del Centro Propietario de Panadería y venían panaderos de todo el país, venían a visitarle. En ese momento La Palmera era así un emblema, ¿verdad? Y entraban a la panadería y mi viejo le mostraba todo, le explicaba todo, el porqué, todas las cosas. Y hasta que un día parece que a mí me picó esto que me acaban de preguntar. Y le dije, ¿por qué vos le enseñás y le mostrás todo al resto de la gente? Si ellos van a ser nuestra competencia futura. No te preocupes. Ellos van a aprender de lo que nosotros les enseñamos, pero nosotros siempre estamos un paso adelante. Nosotros siempre estamos más adelantados. Porque nosotros le estamos enseñando a ellos, pues ya mientras les enseñamos a ellos, ya estamos yendo para adelante. Creo que ese es el proceso. O sea, el no guardarse información, el no guardarse el conocimiento. El guardarse el conocimiento es una cuestión egoísta. Y el egoísmo no nos permite construir una sociedad justa. Todos hablamos de sociedad justa. Pero ¿cuál es la contribución que damos a esa sociedad justa? A ese y callejero si no se le hubiese enseñado a leer. Hoy no sería un abuelo, un padre de familia, un tipo súper venerado por todos sus compañeros, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión que yo creo que tenemos que hacer. Renunciar a ese egoísmo y empezar a compartir. En ese compartir es donde vamos a ir creciendo. Brillante la respuesta, Carlos. Bueno, muchas gracias. También hay una consulta de Osvaldo Roa. Él dice, ¿cuál sería la mejor manera de optimizar el conocimiento obtenido de manera formal, la educación formal,
y el conocimiento de la experiencia, la que se obtiene del proceso de práctica y error, y cómo valorar cada uno de ellos. Léeme nuevamente la primera parte de la pregunta. ¿Cómo? Sí. ¿Cuál sería la mejor manera de optimizar el conocimiento formal proveniente de la educación formal y el que viene de la experiencia, de la práctica y el error? Bueno, empezamos por la posición del alumno y la posición del profesor. Si el alumno hoy cuestiona, el profesor se enoja. Me van a decir si no es así. Ese alumno mañana ya va a ser llamado a su madre, su padre, porque es un impertinente, porque pregunta demasiado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplicar? Bueno, ¿para qué me sirve la matemática? Primer elemento que te dicen que la matemática te sirve para pensar. Segundo elemento es para encontrar solución a las cosas. Cuando yo iba a empezar a hacer pan de sándwich en la palmera, determiné el tamaño del pan. Pero después la pregunta era cuánta masa le meto dentro del molde. Y ahí me acordé de que alguna vez me enseñaron volumen. Entonces empecé a practicar, de acuerdo a las medidas que tenía, cuál era el volumen que tenía ese molde y qué cantidad de masa, con qué cantidad de masa yo podría cubrir ese volumen. Entonces, esa aplicación práctica, cuando hoy hablan de metros cuadrados, bueno, ¿qué es un metro cuadrado? ¿Qué es un metro cúbico? ¿Qué es un centímetro cúbico? Apliquemos eso. Eso nos dieron en la clase, en la escuela, pero nunca se nos ocurrió aplicar. Yo soy enemigo del puñito, del puño y del chorrito, ¿verdad? Siempre le jodía a mi alumno de la panadería, le decía, chorrito, le decía, ¿verdad? El chorrito puede tener 2 centímetros cúbicos como puede tener 5. Midamos, aprendamos a usar la pipeta. Hoy dicen vamos a ponerle 2 gotas. Yo no sé el tamaño de la gota que sale de ese gotero. Pero si yo mido con una pipeta, si yo peso con una balanza de precisión, voy a tener respuesta a lo que me acaban de preguntar. ¿Cómo aplico el conocimiento teórico, porque es teórico, a lo práctico? Cuando le pregunto muchas veces a los ingenieros o a los albañiles, ¿cuál es la proporción de su mezcla? Y te hablan de un balde. Pero un balde puede tener 5 litros, puede tener 2 litros, puede tener 1, ¿verdad? Pero, y ahí vamos al tema de aplicar eso. Cuando hablamos de química, nunca me voy a olvidar qué era la manzana cuando se corta, que se pone negra. Sí, se pone negra, sí. Porque si nomás se pone negra. No, no se pone negra porque sí. Porque hay un proceso de oxidación. Y ese proceso de oxidación está dado por la calidad, por el oxígeno que hay en el medio, más los azúcares que están. Y entonces voy a decir, puta, este había sido que por alguna razón me enseñó, ¿verdad? Pero aplico esa teoría, porque aquello es teoría, y bajemos a la práctica. Excelente, Carlos. Hay muchas más preguntas. Dice Estelvina Esteche, como docente, ¿qué le diría a los estudiantes para que comprendan la realidad cambiante? ¿Cómo deben prepararse? ¿Cómo deben motivarse? Mira, si hay algo que yo siempre le acuso a mi viejo, es que mi viejo decía que todas las cosas iban a seguir iguales, ¿verdad? Si hay algo que él enseñó a la inversa, es que todo seguía igual. No, todo es cambiante. Hoy, la velocidad de cambio, solemos reírnos que nosotros teníamos el famoso teléfono, y más de uno habrá visto, el teléfono que era con tipo casi Morse, ¿verdad? Con código Morse, que había que darle varias veces a la horquilla para que se conecte. Y hoy llegamos al teléfono celular con el cual podemos hablar de aquí a la vuelta del mundo. Y ese cambio, ese proceso nosotros no teníamos en mente, pero tenemos que adaptarnos. Entonces, todo cambia.
Un helado es helado mientras está en un contenido frío, de una temperatura que le permite mantener su estructura. Ese helado cambia cuando recibe calor. Y nosotros vivimos en permanente cambio. Fíjense, ayer hacía 2 grados, 3 grados. Hoy ya amanecimos con 10. Bueno, tenemos que adecuarnos. Yo nunca quise usar esa cuestión de los pronósticos, pero como soy calorífico, tengo que mirar a qué temperatura va a estar a las 10 de la mañana para no empezar a sacarme toda la ropa. Ese proceso de cambio está dado por todo esto. Y fíjense, si nosotros no estamos dispuestos a gestionar un mejor medio ambiente, los cambios cada día van a ser más graves. A los 8 años yo viajé a Ciudad del Este y desde Coronel Oviedo hasta Ciudad del Este no se veía el cielo de la cantidad de árboles y el tamaño de los árboles. Y hoy tenemos desiertos. O sea, si hoy yo no valoro un árbol, que es una cuestión que muchas veces no me molesta, voy a echarme al árbol. ¿Cuántos años le llevó a ese árbol crecer? Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales para que nuestro cambio también sea positivo, porque hay cambios positivos y negativos. Hoy estamos viviendo un cambio negativo, la pandemia. Gracias, Carlos. Creo que nos da espacio para una pregunta más. Me disculpo de ya con los participantes. Quedan al menos 10 preguntas en el tintero que vamos a hacerle llegar a Carlos por correo. Vamos a tratar de responder por ese medio. También nos están escuchando los empresarios y ahí viene la pregunta a Carlos, la última. ¿Cuál es el secreto para que una empresa o emprendedor se mantenga tanto tiempo presente con sus productos en un campo tan competitivo como el de hoy? Rosalba Cáceres, la pregunta. Y bueno, básicamente es seguir investigando. No me voy a olvidar que un día entró un político, andaba en política, entró a mi oficina y empezó a mirar mi biblioteca. Y me dice, pero acá el 95% de los libros son de panadería, confitería y de comida. Y le digo, ¿qué querés? Esto es lo que a mí me da de comer, ¿verdad? Y esos libros son los que a mí me van a permitir hacer siempre, estar siempre, ese un pasito más adelante que decía mi viejo. O sea, investigar, leer, buscar qué quiere la gente. El hecho de estar permanentemente en la búsqueda de algo nuevo es lo que nos va a permitir y nos permite subsistir y mejorar. O sea, fíjense, hoy yo tengo un hijo que hizo lo que yo hubiera querido hacer y que mi viejo en ese momento no vio. Yo quería salir a estudiar fuera. Él salió, estuvo 11 años en Barcelona y los conocimientos que él tiene hoy son los que le permiten a él cada día innovar más. Pero esa innovación viene a partir del conocimiento y a partir de la actitud del desafío de buscar algo más. No sé si no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Me gustaría cerrar con algunas ideas que nos quedan muy brevemente. En primer lugar, mencionar que ser competitivos implica aportar valor y compartir valor y crear capital intelectual. También que el conocimiento no se adquiere únicamente en la escuela, sino también en la calle, también en el trabajo y en todos los ámbitos de la vida. También que el conocimiento es el resultado de una cadena donde los datos que tenemos son únicamente insumos que después hay que convertir en información, en conocimiento y después compartirlo con los demás. Y por último, en línea con lo anterior, es que el conocimiento no es algo individual, sino que es algo de construcción social. Dicho eso, nuestro profundo agradecimiento a Carlos Fonclara por haber hecho un hueco en su agenda para estar hoy con nosotros. También un agradecimiento a los participantes del webinar por sus preguntas que contribuyeron a enriquecer este diálogo. Les recuerdo a todos que van a recibir una breve encuesta de satisfacción sobre esta actividad y también que vamos a distribuirles el link de la grabación para que lo tengan a mano. Carlos, no sé si querés decir unas últimas palabras. Sí, una cuestión que digamos, pasamos de largo. La transmisión Adelante. oral del guaraní y la transmisión oral que se daba con nuestros antepasados. Hay que empezar a volver a tener ese elemento. Hay que revivir eso. Porque Revivir nuestro idioma. nuestro idioma por un lado. Por otro lado,
de que ellos nos cuenten lo que vivieron, ¿verdad? Que yo creo que es fundamental, porque con eso que ellos vivieron nos acortan el camino y nos aportan ese conocimiento, nos acortan el camino para poder superar situaciones. No, el agradecido soy yo y realmente fue un desafío responder a todas estas preguntas. Muchísimas gracias, Carlos, y muy buenas tardes para todos. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.